Muy buenos días y bienvenidos a Psicoimágenes Colombia. Bien, em, hoy quería compartir con ustedes el resultado de las investigaciones que hemos estado realizando en estos días. Eh, por un lado, los resultados que tuvimos con las dos sesiones de la cámara Kinet, tanto la que apuntaba hacia mi habitación como la que apuntaba hacia la ventana. Y la segunda, los resultados que obtuvimos en las sesiones de búsqueda de psicofonías en un cementerio al norte de la ciudad de Bogotá. Bueno, con respecto a las grabaciones con la ventana abierta y mirando hacia la habitación con la cámara Kinect, pues fueron cada una pues 6, 7 horas de grabación. Las estuve revisando, analizando y pues no encontramos nada. Una completa tranquilidad en esas eh, dos sesiones de grabación. Mm, ahora bien, en cuanto a las sesiones que hicimos de psicofonías en este cementerio, eh, pasaron una serie de cosas que vale la pena resaltar. Primero, cuando se va a hacer una sesión de psicofonías hay que escoger, pues primero, o sea, tratar de que el lugar sea lo más silencioso posible, ¿no? Y desafortunadamente ese día era un día feriado aquí en Colombia y particularmente había mucha gente en el lugar donde me encontraba, en el punto exacto donde me encontraba. Y eso ensució un poco el audio en una parte. Por otra, en el momento en el que estaba transmitiendo en directo, mmm, la grabadora Tascam recibió la interferencia de la frecuencia de onda de, de la transmisión de datos del móvil. Entonces, gran parte de la primera sesión en donde estaba yo transmitiendo y al mismo tiempo grabando, eh, ese ruido distorsionó muchísimo la grabación. Entonces si quedaba algo, pues realmente no se podía escuchar nada porque pues había un constante zumbido de parte de la transmisión de datos del móvil y pues dañó esa primera grabación. Con la segunda grabación que tuvimos, que ya pues no estaba utilizando los datos de, del móvil, pues ya no tuvimos esa interferencia. Cosa que me enseñó que para una próxima salida, lo mejor que yo puedo hacer es no lanzar una transmisión en directo o pues lanzarla previo a la grabación en espacio abierto para buscar psicofonías. Eso me va a facilitar que no haya algún tipo de interferencia relacionado con la frecuencia de onda que necesita los dispositivos móviles para poder tener la descarga y carga de datos. En esta segunda grabación que hicimos, pues ya sin transmisión en directo, pues estuvo limpia en el sentido que no habían ya más interferencias en cuanto a electrónica. Lo que sí tuvimos fue, desafortunadamente, pues mucha gente alrededor que ensuciaba un poco la grabación. ¿Qué quiero decir con que ensuciaban un poco la grabación? Que al haber personas hablando, al haber personas eh, interactuando en las cercanías del punto donde me encontraba haciendo la grabación,
eh, se escuchaban en diferentes planos sonoros. Lo ideal es que no hayan ese tipo de voces. ¿Por qué? Porque ese tipo de voces lo que hacen es contaminar el proceso de búsqueda de este material. ¿Sí? Eh, quiero hacer un saludo para mi esposa Peregrina, que se une a nosotros en este momento. Hola Pere, ¿cómo estás? Un saludito, un besito. Entonces, volviendo al tema, mmm, pues estos planos sonoros, pues lo que hacían era precisamente ensuciar un poquito pues el tema. Sin embargo, pues lo que permite también estos planos sonoros es darle una mayor identificación a algo que no se encuentre dentro del plano escénico, por llamarlo de alguna manera, en ese mismo punto. ¿Qué quiero decir con un plano escénico? Que en primer lugar, pues tendría que estar o lo más fuerte que esté sonando o mi propia voz, como yo estoy acá con ustedes, que este sería un primer plano auditivo. Luego los demás planos auditivos irían yendo según la potencia del sonido o la distancia del sonido. ¿Qué quiero decir? Que hay un ruido de fondo, muy seguramente ustedes lo podrán escuchar, que es el de paso de vehículos o el del avión u otro tipo de señales auditivas que están mucho más detrás que el primer plano auditivo, o sea, el mío. Eh, ¿Qué sucede? Que en esta investigación logramos en 10 minutos de grabación, de esta grabación que sí quedó limpia, de interferencia por lo menos electromagnética, o no electromagnética, sino de frecuencia de onda, eh, encontramos una posible psicofonía. Bien. Eh, la estuve analizando. Es una voz muy seca. No corresponde con los planos auditivos. Sí, porque pues los planos auditivos están mmm, eh, lejanos, sí. O sea, las voces humanas estaban mucho más lejos del punto donde se hacía la emisión y esta voz estaba en un intermedio. O sea que tendría que estar a menos de 2 metros de distancia o 3 metros de distancia entre el segundo plano sonoro. Lo otro que me pareció interesante es, ok, Pere, gracias. Entonces, otra cosa que me pareció interesante es el color de la voz. Nosotros podemos distinguir muy fácilmente lo que es una voz humana y algo que trata de vocalizar, pero no tiene como ese nacimiento material. ¿Qué quiero decir? Pues que no tiene un aparato fonador y que no está como hecha a través de, de algo físico que la pudiera emanar, ¿no? O sea, que la pudiera soltar al aire, ¿no? Entonces, eso también me dio un indicio de que puede ser una psicofonía, ¿no? Entonces, uniendo esas dos formas de análisis en las que pues podía discriminar esta entrada de audio, pues decidí que clasificaba dentro de una posible psicofonía. Bien. Eh, en este momento la tengo en el programa de edición de audio. Ya está lista para que la escuchemos. ¿Sí? Primero vamos a escucharla
con una ganancia de 30 decibeles, lo que nos va a permitir tener un mayor volumen, ¿sí? En cuanto al audio, ¿no? Porque pues realmente es muy quedita, muy bajita, es una entrada como dirían, muy flojita, pero si le damos un poco más de ganancia, pues se escucha un poco mejor. Bien, vamos a escucharla a la velocidad normal de la grabación. Entonces, ahora viene la parte compleja, que es mover un poco la cámara del móvil para que se queden viendo, por ejemplo, aquí. O sea, pues aquí se ve, pero muy lejano, ¿no? Pero pues creo que voy a ubicar un poquito mejor esto para, para poder. Entonces, creo que aquí estamos mucho mejor. Bien, aquí en esta parte está el momento exacto en donde aparece esta entrada, ¿no? Esta entrada, esta posible psicofonía. En realidad es muy pequeño la entrada, el punto donde se encuentra, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es escuchar esa, esa voz, ¿ok? Aquí tengo un muy buen parlante que va a ser nuestro amigo para poderlo escuchar. Mm, Se preguntarán por qué no hice la transmisión como lo hice la vez pasada en donde podíamos ver esto, pero pues es un poquito complicada. Sin embargo, pues si es el caso, la volveré a hacer, pero con otro nuevo material, sí, porque pues va a haber una segunda incursión a este cementerio en donde pues no iré en un día donde haya muchas personas, entonces voy a reducir mucho las posibles contaminaciones sonoras con relación a voces, ¿no? Entonces, pues para esa sí haremos el análisis con ese programa que puedo conectar desde el ordenador, desde el computador. Bien, vamos a escuchar a velocidad normal esta grabación. Por favor, presten atención. De lo que es la muerte, ¿no? Y 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 como pudieron escuchar, pues ahí yo estoy hablando y en un momento, es una entrada muy pequeñita, hay un... ¿Sí? ¿Qué hablábamos con los planos sonoros? Recuerden ustedes que estábamos hablando de los planos sonoros que estaban en el sitio. El primer plano sonoro vendría siendo esta máquina que está detrás de nosotros, o sea, esa máquina que... ¿Sí? El segundo plano sonoro soy yo, pero entre la máquina que está emitiendo ese sonido y mi voz hay algo que hace... ¿Sí? Entre la máquina y yo había una distancia muy corta, ¿sí? Por lo que yo tendría que ver en qué punto estaba algo que emitiera ese ruido. Cosa que no lo vi, no había nada en ese punto, entre el plano sonoro más fuerte y mi voz. Bien. Ahora, la siguiente parte del trabajo es saber qué es ese ruido. Bien, entonces, para saber qué es ese ruido, lo que tenemos que hacer es eh, empezarle a dar un mayor tratamiento a este audio. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa con las psicofonías? Y esto sí que hay que dejarlo muy en claro. Esto no es
eso no es algo que sale, que, que sea así como muy bueno, espontáneas, esporádicas y sí, sí son, ¿no? Y efímeras, porque pues son súper rapidísimas, entonces pues, pero buscarlas es como cuando uno busca oro, precisamente con batea, ¿no? En un río, pues uno tiene que limpiar y limpiar y limpiar y echar agua y seguir limpiando hasta que al fin encuentra ese granito de oro, esa pepita, ¿sí? Entonces no es tan fácil, uno tiene que empezar a buscar entre los diversos planos sonoros y darles ganancias, analizarles la ecualización, ¿sí? La frecuencia de onda, muchas cosas para que se puedan, ¿verdad? Sacar un poco de dentro de toda esa arena que tienen, ¿no? Entonces poderlo limpiar y poderlas extraer. Los casos de psicofonías que son, o sea, que son muy claras, pues sí, efectivamente, como una aguja en un pajar, amor, sí, correcto. Entonces, las psicofonías que son así muy poderosas, que se escuchan de primer, o sea, prácticamente en primer plano sonoro, pues son raras. Sí, hemos tenido dos de esas nomás. Sí, y las demás pues que hemos tenido a lo largo de estas investigaciones con psicofonías pues ha tocado buscar, sí, entre el pajar la aguja, sí, y empezar a limpiar, sí, y ahí poderlas extraer. Entonces eso no es así, es de fácil como muchas personas lo creen o lo presentan o tratan de mostrarle a las personas, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle un poco de matiz a esta grabación. Entonces lo que hacemos es darle un poquito de efecto a este punto. Sí. Entonces vamos a darle un poquito de... Vamos a darle un filtrico. Sí. Vamos a darle un poquito de efecto. Vamos a ver cómo nos funciona. Es la muerte, ¿no? Y de lo que es la muerte, ¿no? Y lo que... Acá por lo menos quiero que escuchen. Muerte, ¿no? De lo que es la muerte, ¿no? Y de lo que es la muerte, ¿no? Y lo que... Aquí ya baja, ¿por qué? Porque hemos limitado la frecuencia de onda. Entonces, ¿qué pasa? Ya podemos saber que es una frecuencia muy baja. Hmm. Lo que produjo esa voz es una frecuencia muy baja. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no era algo del ambiente. Ya empezamos por ahí. Entonces, otra cosa más que añadimos a la hora de buscar una psicofonía. ¿Es producida por el ambiente? No, porque está muy baja, es una frecuencia muy baja. Bien. Entonces ya descartamos que sea una producción de ruido ambiente. Ahora vamos a buscar. Ya le dimos a una amplificación. Le vamos a dar un poquito de amplificación vocal. Y vamos a escuchar. De lo que es la muerte, ¿no? Y lo que... Aquí está. De lo que es la Por muerte, favor, escuchen. ¿No? Y lo que...
de lo que es la muerte, ¿no? 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 Entonces, ¿qué logramos escuchar en esta segunda parte? Lo interesante es que al haberle dado ganancia o sea, a un amplificador vocal, nos damos cuenta que hay dos voces interactuando. Sí, primero la mía, que estoy haciendo un discurso, hablando en ese momento, y por otro lado, eh, esta voz, esta voz que parece que ya fuera compuesta, ¿no? Que dijera dos frases, ¿no? Ya la escuchamos un poco mejor. Bien, ahora lo que podemos probar es, ahora con el ajuste ya no en masculino, sino en femenino, a ver qué sucede. Bien, y vamos a darle acá. Que es la muerte, ¿no? De lo 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 que es la muerte, ¿no? De lo... Ahí hay algo muy curioso. Ya estoy escuchando una frase, pero quieren que les diga una cosa lo que estoy escuchando en este momento. Ni siquiera estoy escuchando en idioma español, estoy escuchando en idioma alemán. Ich bin. Yo soy. En alemán. Qué curioso, o sea, ni siquiera la escuché en español. ¿Es posible? Ahora lo que vamos a hacer es ralentizar un poco este audio. Vamos a hacer otro acá con música. A ver, ¿cómo nos suena? ¿No? De lo que es la muerte, ¿no? De lo que es la muerte, ¿no? A mí me suena... De lo que es la muerte, ¿no? Ich bin. De lo que es la muerte, ¿no? De lo que es la muerte, ¿no? De lo que es la muerte, ¿no? Bueno, sigo escuchando que me hablan en alemán. Ich bin. Bastante interesante, ¿no? Y ya le siento el tono. O sea, ya le siento que es como si fuera una voz femenina, ¿no? Entonces no la siento como una voz masculina, sino como una voz femenina. Vamos a dejarlo acá en música. Vamos a dejarle este efecto. Vamos a aplicárselo a este punto. Entonces ya está con este efecto. Ahora, el siguiente paso es, vamos a ralentizar ese audio. ¿Ven? Entonces, aquí en edición, en efectos, tiempo y tono. Entonces aquí vamos a ralentizarlo, ¿no? De lo que es la muerte, ¿no? Y lo que es la muerte, ¿no? Y lo que es lo que es la muerte, ¿no? Y lo que
Por favor, escúchalo con más lo atención. que es la muerte, ¿no? Y lo 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 que es la muerte, ¿no? Aquí ya se siente un poco más, ¿sí? Esa voz femenina que entra en ese punto y, y lo que dice, ¿no? Y, sí, para mí, ¿no? Algo que sí tengo claro, voz femenina, no hablan español, porque claramente hay es un, no es español. Y son dos palabras las que pronuncia esta voz, ¿bien? Son dos palabras. Vamos a estirar un poco más el audio para ver si podemos. Vamos a estirarlo otro poco más. ¿Sí? Vamos a ver cómo suena. Y lo que es la muerte, ¿no? De nuevo. Y lo que es la muerte, ¿no? Y lo que es la muerte, ¿no? Y lo que es la muerte, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro, a ella la voz femenina, ¿sí? Se. eh, es una voz muy joven. Ya, ahora ya puedo. eh, puedo lograr sacar más información. Y pues ya me estoy dando cuenta incluso que es una voz femenina. eh, Dice dos palabras y es una voz joven, ¿no? Es una voz muy joven. Eh, Cosas que pueda decir, pues yo lo siento como yo soy en alemán. Ich bin. Es lo que más me suena, ¿no? Si llegara a ser español, aunque no me suena tanto, pues estaba diciendo o posiblemente, es una interpretación, es mi. Puede ser, realmente, ¿no? Pero, pero la entonación, la forma que lo dice me suena más alemán. Eh, es una psicofonía muy bonita, bastante interesante, por lo que les digo, o sea, miren todo el proceso que se desarrolla entre la obtención de la psicofonía y empezar a ir sacando todo lo que está por encima para poder eh, tener una mayor claridad en cuanto a lo que eh, el material nos puede ofrecer, esa entrada de audio, ¿no? Conclusiones que puedo dar de esto que hemos encontrado. Clasifica como psicofonía, sí, por el plano auditivo. Segundo, una voz de mujer que aparece es una voz que está en un rango muy bajo de frecuencia.
no corresponde a los planos sonoros, ¿sí? Porque pues en los planos sonoros está como en un segundo plano sonoro entre la máquina y yo, ¿sí? Está en medio, en un plano medio, en un plano entre las dos fuentes de sonido. Y, y lo tercero, que lo hace todavía mucho más interesante, es para mi modo de ver, para mi forma de escuchar, no nos está hablando en español, sino se nos está hablando en alemán. Bien. Eh, bueno, y pues eso fue lo que encontramos. Sí, realmente en el resto de la grabación no encontramos nada, nada más. O sea, no tuve ninguna otra entrada así, algo puntual que dijera, esto está como para analizarlo, como para investigar. Pero bueno, encontramos algo, algo interesante, sí, que realmente me alienta a ir a una segunda sesión de grabación, hacerla mucho más extensa y ver qué podemos encontrar. ¿Sí? Y nada, pues ya son 31 minutos de directo, pues no lo alargo más porque pues no hay necesidad. Entonces, pues les agradezco a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión, en este directo. Ya saben que cualquier nuevo mm, proceso de investigación que vaya a realizar, pues les estaré avisando para seguir mostrando estos materiales. Y ya saben que de corazón a corazón, muchas gracias. Buen día, buena tarde, buena noche, desde cualquier parte del mundo que estén viendo este video. Gracias y hasta la próxima.